Bueno, pues hoy le aprecio mucho al nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que haya aceptado venir a este estudio. Hace una semana estaba aquí sentado como secretario del Trabajo. Sí, hace poco tiempo, Joaquín. Muchas gracias. Hace 10 días, ¿sí? Y ahora, como secretario de Gobernación, se le dio posesión al presidente de la República ayer, 10 de enero, que le comentaba que lo que es la vida, Alfonso Navarrete Prida, el 10 de enero de 1994, cuando el presidente Carlos Salinas hizo los cambios, que salió el secretario y ya el gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, de la Secretaría de Gobernación, llegó a la Secretaría de Gobernación, quien hoy es su titular, llegó como secretario particular de Jorge Carpizo, el inolvidable amigo, el doctor Jorge Carpizo, que también llegó a la Secretaría de Gobernación el 10 de enero de 1994. Hoy, 24 años después, ayer 24 años después, el mismo Alfonso Navarrete Prida llega a esa misma secretaría, pero como titular. Lo que es la vida, Alfonso. Sí, la vida es muy curiosa para quien no tenga ya sentimiento de asombro. Solo es cosa de pedirle que tenga un poco de paciencia y algo siempre llegará que lo asombre. Esto es una efeméride feliz y también un poco de recuerdo doloroso de las condiciones que tenía México en aquel 1994. Bueno, además les toca, entre otras cosas, primero el alzamiento del EZLN, después la crisis del candidato Colosio con el candidato relevo, que lo está manejando otra vez, y 24 años después, Manuel Camacho Solís. Les tocan los grandes secuestros, ¿sí? Joaquín Vargas. Les toca el asesinato de Luis Donaldo Colosio el miércoles 23 de marzo. Y luego les tocaría otro miércoles, pero 28 de septiembre, el asesinato de Mario Ruiz Massieu. De José Francisco Ruiz Massieu, ahí en la calle de la Fragua. Entonces fue un año, para mí 94 es un México antes y después del 94. Sí, fue un año emblemático, donde afortunadamente los mexicanos tuvimos capacidad para resolver nuestros problemas con diálogo, donde pudimos generar reformas muy rápidas para empezar a hacer al IFE ciudadano, sí, tener un programa de resultados preliminares anticipados que evitara esa suspicacia de los dobles programas de cómputo. Logramos hacer que los partidos políticos firmaran un pacto de civilidad y de procesar nuestros problemas por vía institucional, Joaquín, cuando además estábamos en medio de un alzamiento violento, doloroso también, armado, de la expresión más triste, que es la pobreza indígena. Y 24 años después tenemos, como platicábamos, un México tan distinto y en mucho tan similar a aquel que marcó desde luego la historia reciente del país. Sí, además, y luego terminó de remate de fin de año, vino la crisis del 18 de diciembre, la peor crisis de que ha habido registro en la historia de México, de la cual todavía no acabamos de salir bien a bien del todo, y el enfrentamiento entre el presidente saliente, Carlos Salinas, y el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, el rompimiento. El rompimiento total del llamado error de diciembre y de la primer crisis del siglo XXI de globalización sobre los mercados financieros. Ese fue el 94. O sea, tú llegaste ayer a una secretaría que no te es ajena. No me es ajena, tiene claramente sus propósitos definidos en la Constitución y en la ley. Es un tema de gobernabilidad democrática que atiende a todos. Es un tema de seguridad que durante un tiempo la Secretaría no tuvo la responsabilidad directa, la Secretaría de Gobernación hoy la tiene, y que hay que atenderla con puntualidad y con resultados para los mexicanos. Y es un tema de generación de condiciones para que la expresión de un año como es 2018 de elección se pueda dar en las mejores condiciones de transparencia y de libre expresión pacífica de la gente. Lo que es muy interesante es que tú ya estuviste como segundo, porque eres en realidad el segundo de a bordo de aquella Secretaría de Gobernación por tu relación con Jorge Carpizo y todo lo que te delegaba, ¿sí? Para llevar este proceso en un año electoral. Sí, fue un año de un gran aprendizaje. De entender, dramático aprendizaje, en muchos casos dramático. Tú señalaste los acontecimientos y cuando algo le impacta en la vida de uno le quedan grabados como si fuera realmente hace poco, cuando ya pasó casi un cuarto de siglo. Y hoy tenemos un México
distinto. Hoy tenemos instituciones mucho más sólidas, hoy tenemos mucho mayor competencia electoral, democrática, que a veces con sus excesos o no, pero se dirime con instituciones. Hoy no tenemos un problema de violencia y alzamiento como tal, tenemos problemas de violencia que pegan en la inseguridad y en delincuencia. Hoy tenemos un problema con nuestro vecino y socio comercial, que después de aquel tratado que se fue tan cuestionado, hoy se llama a decir que no ha sido tratado justamente nuestro vecino del norte y que hemos sacado ventaja del mismo. Tenemos un México distinto y a la vez con los mismos problemas que el país en su desarrollo ha tenido. Es más, otro elemento que es, si no anecdótico, sí hay un paralelismo, lo acabas de mencionar. El TLC, en Tratado de Libre Comercio, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Yo creo que es uno de los logros más importantes de Carlos Salinas, ¿no? Sí, pues le permitió al país entrar en la globalidad y, desde luego, con las consecuencias muy positivas que tuvo para México en su diversificación de productos y en las capacidades exportadoras que ha tenido un México ganador. Y por otro lado, en las asimetrías tan grandes que el país ha tenido en este tiempo de vigencia del TLC y que comprometen a los gobiernos con políticas serias, compensatorias, no populistas, que convoquen a la productividad y al desarrollo de los pueblos más desprotegidos en sus zonas urbanas. Tenemos un país mucho más urbano que el de 1994, un país mucho más educado que el de 1994 en cantidad, calidad se está peleando por ella. Un país, además, que se abrió a las comunicaciones y que ahora tiene una capacidad de información con redes sociales y otros instrumentos que no teníamos, y un país que se defiende históricamente de lo que considera que ha sido injusto. No sé qué hubiera sido el 94 con redes sociales. Yo he pensado mucho en eso y quién sabe qué escenario hubiéramos vivido. Lo cierto es que las redes sociales que irrumpen en la sociedad con mucho vigor y mucha fuerza, que su regulación apenas empieza a ser tomada en cuenta, si es que vale la pena tener una regulación sin coartar la libertad de expresión. En 1994, que era mucho más formal la comunicación, el desenlace quién sabe cuál hubiera podido ser, de una sociedad informada de forma diferente, con formas distintas, más protagonista, interactuante, como son las redes sociales hoy. Así es. A ver, ¿cómo encuentra la Secretaría de Gobernación? Con un trabajo que se ha hecho importante de 5 años de gobierno, que ha ido conforme a un Plan Nacional de Desarrollo, que obliga desde luego a no llegar para improvisar, sino para concluir, no llegar para tener nuevas ideas. O sea, tú no llegaste a aprender. No llego a aprender, llego a ejecutar programas, llego a mostrar resultados, llego a ayudar en un cierre de administración y llego sobre todo a colaborar en gobernabilidad democrática, que es una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y de los poderes públicos, para que tengamos una elección pacífica y que además retomemos condiciones de seguridad para los mexicanos en aquellas regiones donde estamos teniendo grandes problemas. En el tema de la inseguridad, que es con el de corrupción quizás el que más ofende a los mexicanos, que tiene un común denominador, la inseguridad y la violencia y la corrupción, que es la impunidad, ¿sí? Para mí ese es el motor. Pero lo que te quiero decir es que en el tema de la inseguridad yo no le veo una salida. Yo no le veo una salida y solo veo que los alcaldes les echan la culpa a los gobernadores y los gobernadores al gobierno federal. Yo creo que hay que inclusive plantearlo en su exacta dimensión. Hablando de esos cuarto de siglo, 25 años, no ha habido un solo partido político de nuestro espectro político nacional que no haya sido gobierno y que no haya enfrentado el mismo fenómeno de la inseguridad sin tener soluciones definitivas. Por lo tanto, es un problema estructural de las sociedades, más complejo en estas sociedades modernas, altamente globalizadas, comunicadas. Segundo, no se ha podido tampoco conformar una policía civil en 25 años que efectivamente sea confiable para la ciudadanía y que rinda resultados en los distintos niveles de gobierno. Se tuvo que recurrir desde aquel entonces al auxilio de las Fuerzas Armadas, con el costo que les ha significado, para que pudieran de forma temporal auxiliar en la resolución del problema que no se ha podido resolver y que ha generado convivencia de fueros en tiempos de paz, con desde luego riesgo para las Fuerzas Armadas y riesgo para la sociedad, y con una gran convicción de enfrentar y resolver los problemas. Ese es nuestro panorama al día de hoy, y sobre eso hay que ver qué es lo bueno que tenemos
y consolidarlo. Y creo que podemos hacer algo. Y otra cosa más, estoy hablando con Alfonso Navarrete Prida, el nuevo secretario de Gobernación. Otra cosa más, Alfonso. Pues ni los marinos ni los militares están preparados para hacer funciones de policía, sí, de seguridad pública. Como por ejemplo ahora en Chilpancingo, ahora entró la Policía Federal. Absolutamente, los fueros son claros, y en esto no le podemos escatimar un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que con patriotismo no se han rehusado a colaborar y auxiliar en materias de seguridad pública. Pensemos qué pasaría si, sin las Fuerzas Armadas en este momento, en Tamaulipas, o en Chihuahua, o en algunas partes del sureste. La verdad es que la población se sentiría aún todavía más desprotegida. Y este ha sido un problema de los niveles de gobierno civiles de todos los partidos políticos, no responsabilidad de un solo nivel de gobierno ni de un partido. Ahora, dime una cosa, Alfonso Navarrete Prida. En este tiempo electoral ya, que estamos inmersos, se da la denuncia que hace el gobernador de Chihuahua al PRI y a exdirigentes nacionales del PRI. ¿Qué papel tiene en esto la Secretaría de Gobernación? Una conducción civilizada y democrática de una fricción que puede haber en este momento entre niveles de gobierno y desde luego entre actores políticos, como puede ser un partido político y otros. Y para esto yo creo que hay que apoyarnos en nuestros valores republicanos, en dos de ellos, que les debemos hacer honor: democracia y justicia. La democracia es un asunto de votos, la justicia es un asunto de pruebas, y no se confunden. Cuando se quiere confundir entre valores democráticos, lo que terminamos es dañando a las instituciones y a la gente. Nadie puede oponerse a que si alguien cometió un delito, sea castigado con la ley y con la Constitución en la mano. Todos debemos de oponernos si, queriendo hacer justicia, le estamos utilizando este tema de justicia con fines que no tienen que ver con la justicia y que entran en el terreno de lo político. No se mezclan. Creo que si hacemos un esfuerzo todos de buena fe en un año electoral, y la buena fe se muestra con hechos, no con dichos, podemos encontrarle salidas. A ver, sí, nada más que eso lo que me está diciendo es un deseo, es aspiracional. Estamos viendo lo que se mueve en las campañas. Lo que se mueve en las campañas es lo peor. En unas campañas como las que tenemos en la época moderna, sí, donde todo es descalificación, donde aumenta sobre todo en jóvenes la incertidumbre, de la incredulidad de lo que te dicen, y donde no hay propuestas. Las propuestas escasean, los proyectos escasean, identidades ideológicas escasean, y que esto, la reflexión que se tiene que hacer, al margen de el papel de gobernabilidad que le toca a la autoridad, que hay que hacerlo valer, lo que se tiene que hacer es hacer claramente la diferenciación y la reflexión de que este camino no conduce a lo que nos ha costado tanto a los mexicanos, que es tener instituciones, bien o mal, pero tenemos instituciones que tardaron muchas generaciones en estar ahí y en consolidarse. ¿Qué cambios has hecho en la Secretaría de Gobernación? En este momento estamos haciendo cambios de funcionarios, los necesarios. A ver, salió Roberto Campa para ser tu sucesor en trabajo. En trabajo salió el subsecretario de Gobierno, que es René Juárez, ¿no? Que tiene un proyecto personal que tendrá que estar muy pegado a las campañas de su afinidad política partidista. Salió también Humberto Roque del área de migración y asuntos religiosos y población, y las partes de los temas de carácter administrativo que son indispensables, así como meternos en los temas de seguridad, que es el tema de los penales, para mí como una prioridad. Que tampoco te es ajeno. No me es ajeno. Fui 3 veces su Procurador General de la República en diferentes momentos, y una vez Procurador General de Justicia de mi estado. Ese es un tema al que hay que atender con mucho cuidado, y lo vamos a hacer en los próximos días, y empezar a reorganizarnos, como hoy que mencionabas una detención importante, que todos los días se hacen cosas, que hay que encaminarlas y saberlas expresar con claridad, y ver a la sociedad que sí hay resultados de investigaciones federales todos los días. En el caso del CISEN, ¿va Alberto Basbás? Va Alberto Basbás, que tiene experiencia además en materia de investigación de inteligencia. Él era jefe de la unidad de inteligencia financiera. A ver, el que es jefe de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda no sabe todo. Absolutamente. Es el CISEN financiero. Y que además yo vi resultado de productos que elaboraba esa unidad, y son altamente confiables,
sus homólogos en otros países donde se comparte información contra blanqueo de capitales y información de lavado de dinero, de delincuencia organizada internacional, dan a México una calificación de muy confiable en la información que genera y que produce con resultados para ese tema, no para investigación de civiles ni para estar golpeando políticamente, sino para beneficio de las instituciones de México. Bien, ¿qué opinión te merece el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de unir en una Guardia Nacional al Ejército, la Marina, a las policías federales? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que es muy respetable las propuestas de partidos políticos. Yo creo, para que el gobierno no participe en señalamientos o posicionamientos políticos de campaña, que habría que reflexionar simplemente si la convivencia de fueros, que es la discusión de la Ley de Seguridad Interior, la unificación de todos los cuerpos policíacos, incluyendo el Ejército, pues es posible bajo nuestro sistema constitucional, o si eso es lo que realmente es el problema del país en materia de inseguridad, si centralizar es la solución o si apoyarnos en nuestra fuerza del Pacto Federal y asumir las responsabilidades de cada quien en cada nivel de gobierno. Yo creo que es algo que se tiene que reflexionar. Yo veo con mucho respeto las propuestas de candidatos o precandidatos en este momento, y como gobierno no doy una opinión sobre ese tema, sino que sea la propia sociedad. Bueno, ¿pero te parece viable? Me parece muy difícil, y que quizá el costo de tratar de unificar a todas las fuerzas federales bajo un solo mando, independientemente de resolver o no el tema de los fueros, nos llevaría, con todo el costo que llevará a hacer esto, no me refiero al económico, sino al político, entre otros, a una situación que compusimos con ello, cuando el tema lo viven todos los días ciudadanos en materia de delincuencia. Por último, la propuesta del mismo Andrés Manuel López Obrador de la amnistía a los delincuentes. Yo ahí pienso que la sociedad la ha ya evaluado. Como abogado, mi formación es el principio de legalidad, y que mi tesis doctoral, que aquí tuve oportunidad de traer, que se refiere a la víctima, yo no veo cómo una víctima pueda pensar que políticamente la amnistía le hizo justicia. Creo que esta sí es una opinión como abogado, que es un tema que qué bueno que se hacen las propuestas, que no sean de descalificación sino de propuestas, y que la gente sabrá valorar exactamente si es o no viable, o si es lo que quiere cuando ha sufrido de un delito. Esto me lleva a recordar el caso español de la amnistía a la ETA, y que las víctimas han manifestado siempre en contra de estas amnistías. Yo vi hace poco que en un país sudamericano hermano mexicano como es el país de Perú, sí, hay manifestaciones abiertas contra una decisión que ni siquiera es amnistía, es un indulto. Sí. Entonces es un tema muy delicado. Creo Además yo fue un indulto bueno, negociado, ¿sí? Por lo que he leído y entiendo, sí, en un tema que se estaba llevando en el Congreso peruano, con mucho respeto desde luego a las decisiones del gobierno peruano y a lo que ocurre en la sociedad peruana, pero a lo que yo voy, que es el punto nada más a donde yo me refiero, es que evidentemente cuando alguien ha sido lastimado por un delito, la sola solución política no te está haciendo justicia. En fin, pues Alfonso, te aprecio mucho que hayas venido, sé que tienes mil cosas, pues es tu segundo día como secretario de Gobernación. Pero tenía un compromiso contigo que iba a hacer honor a él. Te aprecio mucho que hayas venido, muchas gracias. Al contrario, y mi solidaridad cariñosa para ti y para toda tu familia, Juan. Muchas gracias, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.